Hola, bienvenidos a un nuevo video. Pues continuamos aprendiendo sobre las características de la lectura y escritura de archivos síncronos o asíncronos en Node.js. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos nuevamente a abrir Visual Studio Code, ya lo tengo por aquí abierto, y vamos a retomar o hacer un overview rapidísimo del ejemplo que habíamos visto en un video anterior, donde básicamente lo que hicimos fue escribir de manera síncrona y asíncrona el contenido de una variable de texto a un archivo. Entonces aquí lo que hay que rescatar de este ejemplo que vimos anteriormente es que con la escritura, independientemente de si es síncrona o asíncrona, el archivo se va a generar y se va a sobreescribir, es decir, no va a respetar que exista al menos con las opciones que le enviamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ese archivo que se ha generado con ese contenido lo vamos a leer. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente, vamos aquí a New File. Ahora vamos a llamarle a nuestro archivo lectura.js. Y vamos a hacer algo similar, vamos a definir una constante, lo cual no vamos a modificar esta variable para nada. Entonces vamos a mandar llamar a nuestra librería que se llama fs con require, lo llamamos entre comillas simples. Vamos a escribir un pequeño mensaje que diga console.log, donde vamos a mandar un mensaje como leyendo, en este caso primeramente síncronamente. Aquí con este ejemplo sí te va a quedar más claro la diferencia entre lo que es el sincronismo o el asincronismo, porque primero se van a ejecutar todas las líneas síncronas y posteriormente las asíncronas. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces ahora vamos a leer el archivo, el que hemos generado en el video anterior. Si no lo tienes, si no lo has visto, pues simplemente genera un archivo y ponle cualquier texto, ¿vale? El ejemplo te va a funcionar de igual manera. Entonces, llamamos a nuestra variable y vamos a darle read file sync. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a leer? Pues el archivo input.txt. Entonces, esa lectura de archivo que ya lo tengo en el mismo directorio, ojo, tiene que estar en el mismo directorio, porque si no tendremos que indicar la ruta relativa o la ruta absoluta de nuestro archivo. Entonces, en este momento lo hemos dejado así por ser prácticos, ¿sale? Y el contenido de lo que yo lea, pues lo voy a asignar a una variable que se llama data o datos. Vamos a ponerle datos. Listo, ahí tenemos ya almacenado lo que se va a leer del archivo. Ahora vamos a imprimirlo en nuestra consola por default y vamos a decirle que datos punto no lo convierta a string. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahora sí, ahí hemos hecho la lectura síncrona. Ahora vamos a darle punto y coma y vamos a mandar ahora un mensaje donde, es que lo copiamos por aquí para que sea más rápido, console.datos, y vamos a ponerle leyendo asíncronamente. Entonces nuevamente te explico, se va a ir ejecutando las líneas de la 1 hasta el final, pero cuando le toque a las asíncronas se lo va a brincar y va a regresar al final para ejecutarlo. Entonces fíjate cómo va a ser. Ahora sí, vamos a mandar llamar a nuestro método que va a leer asíncronamente. ¿Cómo se llama? Read file. Así como en el caso de la escritura era write file, entonces tiene un homólogo que es el read file. De igual manera, este va a recibir mi archivo que voy a leer, input.txt. El segundo parámetro va a ser esa función callback que pues se va a ejecutar en línea cuando se ejecute esta instrucción de read file. Entonces, ¿cómo la defino? Como function. Entonces voy a bajar estas llavecitas para que te quede más claro. Vamos a ponerlo así. Abrimos otras paréntesis y cerramos automáticamente ahí. El Visual Studio Code lo ha hecho por nosotros. Y el primer parámetro, como tú puedes observar en la definición que me está pidiendo, es que pase como parámetro un error. Entonces le voy a decir error.
como ahí automáticamente me lo dice. Y lo segundo pues son los datos, entonces ahí me dice que la variable se llame data, entonces la voy a poner por ahí. Ahora sí, voy a definir aquí en línea, voy a dejar un tabulador y voy a definir mi función. ¿Qué quiero que haga? Pues simplemente que si hay un error, pues abrimos nuevamente llaves y que me diga que un retorno a la consola de error, por ejemplo, pues que mande el error. Recuerda que dentro de Node.js la consola de error por default es una y la consola, digamos, de despliegue de la información es otra. En este caso, y como lo tenemos configurado actualmente, es la misma, es decir, a la pantalla, en este caso de sistema operativo donde lo vamos a ejecutar, haría lo mismo. Entonces, y después de eso, si no hay error, lo que vamos a hacer es, ok, si no tienes error y ya leíste el archivo, pues simplemente manda un mensaje que diga lectura asíncrona, por ejemplo, algo muy sencillo, donde, por ejemplo, le ponemos así y vamos a concatenar con el operador más, pues la información que estamos leyendo del archivo. Entonces, en este caso le vamos a decir aquí que data.toString para que me lo pueda representar ahí en la consola por default de despliegue. Y entonces, ahora sí, una vez que se ha terminado la definición de esta función callback y que ya he implementado en línea el comportamiento del método readFile, voy a poner un punto y coma, y fíjate, ahora lo que voy a hacer, a diferencia del ejemplo anterior, es que voy a poner un console.log y voy a colocar un mensaje que diga proceso de lectura terminado, algo así. Ponemos punto y coma, validamos que no haya ningún error, que no se haya pasado algo por ahí, parece que todo está bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer la lectura y la ejecución de nuestro ejemplo. Entonces fíjate cómo lo vamos a validar. Vamos a ir aquí a las opciones de Run and Debug, pero antes de darle te voy a explicar rápidamente qué es lo que va a hacer este código. Lo que va a hacer este código es, de la línea 1 a la 20, donde están todas las instrucciones, va a ejecutar todas las instrucciones síncronas. La única instrucción del bloque de instrucciones que son asíncronas es de la 8 a la 18, donde está la definición de readFile, que es la lectura asíncrona. Las demás instrucciones las va a ir ejecutando en ese orden, de arriba hacia abajo. Primero va a imprimir, leyendo síncronamente, va a leer el archivo y el contenido nos lo va a poner en la variable datos. Luego lo va a desplegar. Después va a imprimir este mensaje de leyendo asíncronamente, pero como readFile es una función asíncrona, en este momento no la va a hacer, la va a dejar para el final, una vez que la última instrucción del proceso síncrono se haya ejecutado. Luego, una vez que se haya terminado esto, pues viene ahora sí la ejecución de mi función asíncrona, donde si encuentra un error, pues me va a devolver el mensaje hacia la consola de error. Y si no, lo que va a imprimir es el mensaje de lectura asíncrona y me va a mostrar en pantalla la información. Es decir, que la información me la va a imprimir dos veces, pero el orden de los mensajes va a cambiar. Entonces, fíjate cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, vamos a Run and Debug, vamos a ejecutarlo como JavaScript Debug Terminal y vamos a escribir la instrucción node. Y en este caso el archivo se llama lectura.js. Entonces lo que va a hacer es lo que te acabo de comentar. Mira, leyendo síncronamente en este orden, empezó con esta, luego leí el archivo. Ese archivo tiene un contenido, que el contenido es ejemplo de envío de información a un archivo, es lo que tenemos dentro de ese archivo. Luego imprimió el mensaje leyendo asíncronamente, que aquí lo tenemos porque ese es el orden. Pero no se fue a lectura asíncrona, porque como esto es un método asíncrono, estos van después. Primero termina todos los síncronos. De las 7 se pasó a la línea 20, donde dice proceso de lectura terminado. Ah, oye, ¿cómo terminó? No, o sea, sí, ya todos los síncronos, el programa no ha terminado. Posteriormente se ejecutan los asíncronos.
Y entonces ahora sí dice lectura síncrona y nuevamente nos imprime el contenido del archivo. Como ves, interesante, ¿verdad? Este concepto de el sincronismo y el asincronismo es un concepto muy importante porque cuando trabajamos, por ejemplo, con desarrollos web, pues se utiliza bastante. Entonces, espero que este ejemplo te haya quedado claro, más claro que el anterior. Y continuamos con más ejemplos, con la lectura de archivos, ya sea con método síncrono o asíncrono. No te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias.